materia política, el comando de Sebastián Piñera se prepara para enfrentar a Alejandro Guillé en la segunda vuelta presidencial, por lo que esta semana varios parlamentarios recientemente electos se han sumado para participar en los trabajos de campaña del candidato de Chile Vamos. Vamos a conversar sobre estos nuevos refuerzos. Estamos junto a uno de ellos, el senador reelecto de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenos días. Gracias, Carla, y no puedo sino primero agradecer a Dios, a mi familia y a todos los electores de la región de Valparaíso que me catapultaron como el parlamentario más votado de Chile, y me pongo al servicio justamente de la causa del proyecto colectivo de nuestra coalición para elegir a Sebastián Piñera como nuevo presidente de Chile. Bueno, felicitaciones por ese logro. Es usted efectivamente la primera mayoría nacional. Senador, vamos a los cambios o la manera en que van a enfrentar esta segunda vuelta desde el comando de Sebastián Piñera. ¿A qué entra usted, a qué entra Felipe Kast, a qué entra Juan Antonio Coloma al comando y qué líneas distintas o cuáles van a ser los ejes de esta segunda vuelta? Bueno, lo primero es que nuestra incorporación se debe fundamentalmente al despliegue en el territorio. Vamos a encabezar justamente la coordinación regional de la campaña presidencial para que sean las regiones las que aporten al triunfo del Sebastián Piñera el próximo 17 de diciembre. Y ciertamente nosotros hemos señalado que es muy importante generar un puerta a puerta masivo que les permita transmitir que el programa de gobierno de Sebastián Piñera va a transformar la vida de las personas. Tenemos que abandonar esa temática que la política es irrelevante, por el contrario, la política tiene que ser destacada como un instrumento para transformar la vida de las personas. ¿Y cómo somos capaces de que este programa de gobierno, que es contundente, que es responsable, que va a transformar a Chile, finalmente también los ciudadanos lo perciban como una manera o un instrumento para transformar sus vidas cotidianas? Ese es parte de nuestros desafíos. El segundo desafío, yo diría, es poder diversificar las vocerías, que en definitiva otras temáticas que estaban contempladas en el programa de gobierno también se pongan sobre la mesa. Generar agenda pública respecto a esos temas, por ejemplo, el medio ambiente, los temas de educación, fundamentalmente aquellos que dicen relación con la incorporación de nuevas tecnologías, con el cambio del modelo de desarrollo, con los procesos continuos de agregación de valor, con dejar de ser un país puramente extractivista e invertir en ciencia, tecnología e innovación. Eso y tantos otros temas que hoy día están al margen de la discusión pública. El tema de la política nacional de vivienda, terminar con los 40.000 familias que hoy día están viviendo en campamento y darle la oportunidad a una vivienda digna. El tema de la gestión en salud, disminuir los plazos particularmente para interconsultas médicas de un especialista o ser capaces finalmente de apurar los trancos para una intervención quirúrgica. La política nacional de infancia, la política nacional del adulto mayor, la reforma previsional. Esos son los temas que tenemos que poner en la agenda pública, y eso implica hoy día presentar, por ejemplo, la generación de los sub-40 que se incorporan justamente al comando presidencial. Por otra parte, aquellos que tuvimos un resultado electoral exitoso, que lo recibimos con mucha humildad, pero que lo ponemos a disposición del país y del proyecto colectivo. Sí, luego vamos a profundizar en los contenidos, los ejes programáticos que podrían a su juicio derrotar a Alejandro Guillé. Pero ya que estamos hablando de las figuras, ¿qué tan relevante es contar con el senador Osandón para que pueda sumarse a la campaña de Sebastián Piñera? Todos los liderazgos son importantes, y lo que uno le pide a los liderazgos de nuestro sector es que tengan sentido de responsabilidad con Chile y con los proyectos colectivos. Y en ese contexto, todo. Acá, mire, acá más que los Chaguán, más que los Kast, más que los Osandón, lo que importa es trabajar con responsabilidad para ganar el próximo 17 de diciembre. Y eso implica tener la generosidad necesaria, entendiendo que esta es la elección más importante de los últimos 30 años y que va a proyectar qué Chile queremos construir para los próximos 30. Ya, ¿y cree usted que Manuel José Osandón va a tener esa generosidad? Hay una invitación formal, lo han llamado, lo han invitado a participar. Su hermana ayer en el vespertino La Segunda decía que Sebastián Piñera necesita a su hermano, pero que todavía no hay una como propuesta formal de que él participe en el comando de Sebastián Piñera. A ver, lo que uno espera de nuestros liderazgos es que actúen con la responsabilidad con Chile, y por tanto, más que llamado, lo que uno espera finalmente que se sumen a participar en el proyecto colectivo. ¿No va a haber un llamado formal a Manuel José Osandón? O sea, por supuesto que ya... ¿No hay negociaciones con él? No, hay contactos, que negociaciones estamos hablando, lo importante no son los Osandón, no son los Chaguán, no son los Kast, lo importante claramente es Chile, y por tanto acá uno espera que todos asumamos con responsabilidad. Nosotros no nos vamos a quedar en la discusión pequeña, porque nuestro sector y Chile no quiere esta discusión pequeña de cuotas de poder. Hay que salvaguardar la política como un instrumento transformador de las personas, transformador de las realidades sociales, y eso es lo importante. Acá en política las personas van de paso.
lo importante es cómo somos capaces de construir un proyecto colectivo, un proyecto nacional, un proyecto de mirada de mediano y largo plazo. Eso es lo importante, eso es lo relevante, eso es lo que esperan aquellos que votaron por nosotros, actuar con responsabilidad frente al Chile que queremos construir. Claro, lo que pasa es que uno se pregunta si en este afán de acercarse al centro político, una figura como la de Manuel José Osandón no podría ser relevante para la campaña de Sebastián Piñera, pensando también en el mal resultado electoral que tiene Sebastián Piñera en una comuna como Puente Alto, que entre paréntesis es una de las más populosas de la región metropolitana, donde él sale bien mal evaluado. Ayer Felipe Kast, que también está en el comando de Sebastián Piñera, que también tuvo un buen apoyo parlamentario, decía que le parece que ese mal rendimiento está en gran parte empujado por un alcalde que fue exitoso, como Manuel José Osandón en esa zona, pero que persistentemente ha criticado a Sebastián Piñera y que ha hecho ver como que Sebastián Piñera fuera un mal personaje de la política. ¿Cuánto serviría para la campaña de Sebastián Piñera el que ahora Manuel José Osandón cambiara de opinión y que frente a la candidatura de Guillé se inclinara a decir que Sebastián Piñera es la mejor opción? Yo me quedo con el centro de tu pregunta, es cómo acercarnos al centro. Cuando uno habla del centro está hablando del sentido común. Cómo la campaña del presidente Piñera es capaz de conquistar los corazones del sentido común de los ciudadanos. Y lo que le preocupa a los ciudadanos es cómo se resuelven los problemas de vivienda, con las 40.000 familias viviendo en campamento, o cómo se generan obras de saneamiento, o cómo se generan mayores condiciones de seguridad para su familia, o cómo se gestiona de mejor manera las listas de espera. Esos son los temas que preocupan a los chilenos. Los liderazgos son importantes, pero no tan relevantes como para los efectos de congelar una campaña presidencial y un programa de gobierno que lo que intenta es acercarse al corazón de los chilenos y poniendo énfasis fundamentalmente en la clase media y los sectores más vulnerables. Eso es lo que los chilenos quieren finalmente de los equipos que aspiran a gobernar Chile. La generosidad, la grandeza de esa generosidad de construir un proyecto colectivo más allá de las legítimas aspiraciones. Este no es el momento de las aspiraciones personales, este es el momento de poder ponernos todos al servicio del proyecto de cambio que encarna el candidato presidencial Sebastián Piñera. Y tendrán que evaluar los chilenos, pero tendrán que evaluar los chilenos. ¿Cómo se imaginan un gobierno administrado por la coalición actualmente oficialista con el Partido Comunista y con el Frente Amplio? ¿Y cómo se administraría mejor Chile con una coalición que intenta restablecer el diálogo, el acuerdo, para proyectar un proyecto colectivo de país y que ya dio un buen resultado? Y acá hay que hacer notar un tema. La experiencia de gobernar es fundamental. Sí. La experiencia de poder conocer los detalles de cada una de las propuestas, los detalles de cada una de las maneras de Senador, poder generar las revoluciones y las reformas, porque nosotros también queremos reformas profundas en múltiples temas, desde el punto de vista, por ejemplo, del Ministerio de Salud, teniendo una subsecretaría que tenga la capacidad de tener una autonomía, que genere políticas de mediano y largo plazo, un auge para los adultos mayores, porque los adultos mayores no pueden estar en la cola finalmente esperando para que sean convocados en un mismo día para las horas para enfermos crónicos. Los adultos mayores necesitan una atención especial. Esos son los temas en los cuales estamos enfocados. Nosotros no vamos a perder ni un minuto en las discusiones pequeñas por los liderazgos personales. Ya, pero para cerrar el tema Osandón y poder meterme a los temas que usted plantea, que me parece que son los de futuro, los de fondo. Manuel José Osandón entonces no va a tener un rol preponderante en la campaña de Sebastián Piñera, no se le va a dar, por ejemplo, una vocería, no se va a buscar que él sea un liderazgo, una cara visible de esta segunda parte. Por supuesto que a todos nos gustaría que los Osandón, los Kast y cada pero uno no me diga los Osandón, los Kast están, los dos, sí, José Antonio y Felipe Kast. Bueno, usted está, los Chaguán, los nuevos parlamentarios, aquí todos la duda es Osandón, y por supuesto, y no sé si hay una disposición de su parte. Por supuesto que Osandón es una persona de las llamadas justamente a ejercer un rol de responsabilidad. ¿Y él está disponible? ¿Lo han conversado con él? Yo espero que sí. Yo creo que Manuel José Osandón es una persona responsable y creo que debe estar pensando en cómo se vería impactado un gobierno gobernado por Alejandro Guillé y por una coalición oficialista que ha dado tumbo tras tumbo en materia de gestión. Bien, vamos a esa pregunta que también viene hoy día esbozando Juan Antonio Coloma en una entrevista en el diario La Tercera, donde dice, aquí lo que está en juego o lo que la gente debe hacer es el ejercicio de cerrar los ojos y pensar por 10 segundos cómo sería un eventual gobierno de Sebastián Piñera, que cuenta con la experiencia, que ya fue expresidente, y cómo sería un eventual gobierno de Alejandro Guillé. ¿Sería muy malo un gobierno de Alejandro Guillé? Y se lo pregunto porque se ha tendido aquí por lado y lado de caer en una especie de campaña del terror. Ayer, de hecho, una de las parlamentarias electas de Chile Vamos, Erika Olivera, decía que con un gobierno de Alejandro Guillé, Chile podría convertirse en Venezuela. ¿Es eso campaña del terror o es algo que ustedes comparten y creen que finalmente un gobierno de Alejandro Guillé sería irse como al despeñadero? A ver, dos temas. Primero, yo creo que las campañas del terror no son buenas
ni en uno ni en otro sentido. Y por tanto yo quiero primero desmitificar. El equipo y el programa de gobierno del presidente Piñera no va a terminar con los beneficios sociales y la política social implementada por los distintos gobiernos democráticos. Por el contrario, la va a acentuar, tal como lo hizo durante el primer mandato del presidente Piñera, donde incorporó temas como el ingreso ético familiar. El presidente Piñera no va a perseguir a los funcionarios públicos como se ha pretendido con esta campaña del terror. Por el contrario, se va a generar una modernización del Estado para generar gestión y, por supuesto, para proteger la dignidad de los funcionarios públicos. No va a terminar con la gratuidad, no va a terminar con la gratuidad, va a mantener la gratuidad. Y acá también se genera una campaña del terror por parte del oficialismo, que lo que va a hacer el presidente Piñera va a terminar con los bonos, va a terminar finalmente con la gratuidad, va a terminar finalmente y va a generar una política de persecución de los funcionarios públicos. Eso no va a ocurrir, lo ha desmentido en cada una de sus intervenciones y yo aprovecho de recalcarlo. Por tanto, la campaña del terror, los dueños de la campaña del terror no ha sido nuestro sector, ha sido justamente el oficialismo que trata de aferrarse al poder a cualquier costo y eso implica incluso generar una campaña del terror. Nosotros no vamos a caer en esa tentación, por el contrario. Pero un tema también importante es resolver qué va a pasar con Alejandro Guillé. Alejandro Guillé va a formar una coalición amplia, más allá finalmente del Partido Comunista, va a generar una incorporación del Frente Amplio. Estos son temas relevantes porque claramente el Frente Amplio tiene una posición muchísimo más compleja y más polarizada que incluso la estructura de la nueva mayoría y por tanto va a ser relevante para contestar su pregunta, ¿qué participación va a tener el Frente Amplio en el futuro gobierno o eventual gobierno de Alejandro Guillé? Debido fundamentalmente que eso va a ser determinante, senador, para los efectos de determinar cuál va a ser el rol que ellos van a jugar. No me cabe la menor duda que los chilenos van a cerrar los ojos, van a pensar por 30 segundos cómo se vería un gobierno del presidente Piñera y se van a lograr finalmente motivar. Para aquellos que no lo hicieron en la primera vuelta, vayan con fuerza. Y estoy convencido que el presidente Piñera va a ganar la elección en la medida que seamos capaces de tener unidad, generosidad, generar la mística y el entusiasmo que generamos el año 2009. Y para ello se requiere trabajar unidos. Más que en peleas pequeñas, en peleas de liderazgos pequeños, en tener en cuenta que lo más importante es la responsabilidad con Chile. Cuando usted hace ese ejercicio de cerrar los ojos, ya sé que ve que Sebastián Piñera sería el mejor presidente porque ya tiene la experiencia, ha gestionado, no es algo tan desconocido, pero cuando cierra los ojos en el supuesto que se dé lo que usted dice, que aquí hay una coalición más amplia, que el Frente Amplio termine sumándose a la candidatura de Alejandro Guillé, que es algo que todavía no ocurre y sabemos que ellos tienen un debate interno respecto de aquello, ¿qué ve? Cuando yo cierro los ojos por 30 segundos, pienso en cómo vamos a resolver la larga lista de esperas de aquellas personas que están esperando. ¿Pero qué ve cuando se imagina un gobierno de Alejandro Guillé, que es el ejercicio que usted propone? Cierre los ojos 30 segundos e imagínese el gobierno de Sebastián Piñera, yo sé lo que usted ve. Cuando usted cierra los ojos 30 segundos y ve un eventual gobierno de Alejandro Guillé, ¿qué ve? Veo polarización, veo conflicto social, veo incapacidad de generar acuerdos, veo falta de experiencia para gobernar de los equipos, veo finalmente déficit en la gestión. Eso fundamentalmente. Y cuando yo cierro los ojos por 30 segundos, veo experiencia con el triunfo del presidente Piñera, con equipos que ya están preparados, donde va a ser mucho más fácil constituir equipos de gobierno, donde veo claramente una mayor resolutividad en la atención primaria, donde veo mayor solución para el tema de los campamentos de mi región y del país, cuando veo finalmente la capacidad de articular un desarrollo que sea capaz de complementarse con una sustentabilidad y la protección al medio ambiente. Veo finalmente un gobierno que sea capaz de modernizar el Estado, de hacer las grandes reformas de aquellos que no están finalmente protestando en la calle. Una atención especial por la política nacional de la infancia, una política nacional del adulto mayor, con una reforma previsional responsable y que va a mejorar las pensiones en un 42%, aquellos que están en el pilar solidario. Veo un gobierno que sea capaz de articular con responsabilidad finalmente y la experiencia de manejar la administración del Estado. Yo veo por el otro lado en la coalición que pretende enfrentarnos en esta segunda vuelta, inexperiencia, veo falta de capacidad de gestión y yo les pido a los chilenos que si finalmente sus condiciones de vida mejoraron durante el gobierno de Michelle Bachelet, bueno, que voten entonces por
Alejandro Guillén. En cambio, aquellos que piensan que se ha precarizado el empleo, que iniciaron negocios por cuenta propia y que efectivamente han visto cómo sus ingresos han disminuido, que han visto también cómo se ha afectado fundamentalmente el derecho preferente de los padres a elegir la educación de los hijos, que piensan aquellos cómo se ha precarizado fundamentalmente con una reforma que no llegó en esta administración respecto del término de los abusos del sistema privado de salud. De aquellos que piensan efectivamente que la reforma previsional no llegó en tiempo y forma. Para ellos les pido que voten por Sebastián Piñera porque estamos dispuestos a cambiar Chile. Senador, en ese como diagnóstico de una cosa u otra, digamos, de si avanzó, retrocedió con este gobierno, de si este gobierno lo ha hecho mal o lo ha hecho bien, de si las reformas deben continuar o no deben continuar, el diagnóstico de la propia presidenta ha sido que finalmente la adhesión más baja que tuvo Sebastián Piñera el día domingo y la fuerza que logra concentrar el Frente Amplio sumado a Alejandro Guillén, a Carolina Goich y toda la centroizquierda, se lee desde el gobierno como la gente que decide seguir adelante con las reformas, como chilenos que no quieren un cambio, que es lo que sí dice la candidatura de Sebastián Piñera. ¿Cómo ve ese diagnóstico que hace La Moneda? La presidenta dice aquí lo que la gente quiere es seguir profundizando hacia reformas que nos lleven al camino de la protección de los derechos sociales bien ganados. ¿Cómo ve usted ese diagnóstico de La Moneda? Diagnóstico legítimo pero equivocado. Y lo digo por lo siguiente, porque la expectativa del comando es justamente el resultado obtenido el día domingo. Pudo haber habido sobreexitismo por las encuestas, pudo haber habido sobreexitismo por parte de los partidos, pero lo importante, lo relevante es que quien ganó la elección parlamentaria del domingo pasado fue justamente la coalición Chile Vamos. Sí, nos referíamos a la candidatura de Sebastián Piñera, que queda por debajo del 40%, entendiendo que Chile Vamos tuvo un avance en el Parlamento, sí. Absolutamente. Sí. Quedamos a cinco diputados de tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Logramos 12 de los 23 escaños del Senado. Por tanto, lo primero es señalar que claramente Chile Vamos logró triunfar justamente en la elección parlamentaria. Desde el punto de vista de la elección presidencial, se cumplió con la expectativa y ciertamente lo que nosotros tenemos que hacer ahora, primero pedirle a todos aquellos que votaron por José Antonio Kast que se sumen, como ya lo está haciendo el propio, con generosidad, recorriendo Chile y pidiendo que voten por Sebastián Piñera el próximo 17 de diciembre. Y eso es lo que uno espera de los liderazgos responsables, básicamente pedirle a ellos, pero además apelar justamente a aquellos que se quedaron en las casas. Y eso es lo relevante, puesto que nosotros con los votos de José Antonio Kast estamos llegando cerca del 44% de los votos en la primera vuelta. ¿Y cómo son capaces finalmente de dar el salto para generar la diferencia? Mística, compromiso, recorrer el país, hablar con los vecinos, con los dirigentes sociales, incorporar al mundo social a esta campaña. Y por eso yo te señalaba tan categóricamente que acá los liderazgos políticos son importantes, pero no van a hacer la diferencia para finalmente convencer al ciudadano a pie, para convencer a aquel que tiene sentido común, para que vote por Sebastián Piñera versus Alejandro Guillén. Y por eso el apelar a la experiencia de Sebastián Piñera es absolutamente relevante, a la experiencia de haber gobernado Chile. Y básicamente también hacemos el llamado a aquellos independientes, aquellos ciudadanos de a pie que se van a ver fuertemente impactados. La política no es irrelevante, la política es necesaria para generar un cambio en las condiciones de vida de las personas. La política es importante para generar un cambio en la vida de las personas. La política es importante para generar un cambio en la vida de las personas. Eso es lo que queremos transmitir con toda la fuerza. Usted me dice, sumado los votos de Piñera y Kast, estamos en torno a un 44%. ¿No hay un riesgo de estar haciendo una ecuación compleja en ese caso? ¿O usted cree que efectivamente el casi 8% de José Antonio Kast se suma necesariamente a Sebastián Piñera? Y con esto quiero introducir otro tema por el que no le he preguntado, que no sé si es necesariamente relacionado con José Antonio Kast, también con otras fuerzas y las fuerzas de la centroizquierda, que a lo mejor incluso en el Frente Amplio no tienen todavía decidido apoyar a Guillén, pero ya se empiezan a escuchar voces donde se dice, bueno, votar por la nueva mayoría es de alguna manera que Sebastián Piñera no llegue a La Moneda. Lo dice Tomás Hirsch, lo vienen diciendo otros líderes, se lo escuché decir a Tarp, hay que evitar que Piñera gobierne. ¿Cuánto afecta el antipiñerismo a la campaña de Piñera? Chile Vamos crece en el Parlamento, pero Sebastián Piñera evidentemente se queda bajo el umbral de adhesión que se esperaba, que era al menos el 40%. ¿Puede ser por culpa del antipiñerismo? Y no sé si ahí caben también electores de José Antonio Kast, que a lo mejor no se vayan directamente a la candidatura de Piñera. Bueno, tú tienes razón, Carla, en que hacer juegos aritméticos no es bueno.
uno puede hacer una proyección, efectivamente, como yo lo acabo de hacer, respecto desde dónde estaría eventualmente el electorado tradicional del sector. Pero ciertamente hacer análisis puramente aritméticos no son suficientes para finalmente poder generar la esperanza de un cambio en la administración y en el signo político de la moneda. Y para ello es necesario justamente motivar a aquellos independientes, a aquellos indecisos, a aquellos que finalmente no votaron en la elección de primera vuelta y del domingo pasado, para los efectos de convocarlos con fuerza, convocarlos con toda la convicción que implica que un gobierno del presidente Piñera va a ser efectivamente un gobierno que tiene experiencia de gobernar y que esto es clave en tiempos de tanta turbulencia como los que hemos vivido en el gobierno de la presidenta Bachelet. Mire, un solo ejemplo. Durante el gobierno del presidente Piñera no hubo paros en salud. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet ha habido paralizaciones en salud, a tal punto que el año 2015 se suspendieron 2.500 operaciones en el Gustavo Fricke, 2.000 el 2016, 2.200 el 2017. Eso habla de la incapacidad que ha tenido el propio gobierno de esta administración finalmente para lanzarse o anticiparse finalmente a los conflictos sociales. Durante el gobierno del presidente Piñera logramos efectivamente anticiparnos a los conflictos sociales, dialogamos con los gremios, evitamos la paralización en salud. Eso es simplemente un ejemplo. ¿Por qué es tan importante la experiencia de gobernar? ¿Por qué es tan importante la experiencia de finalmente de tener los equipos necesarios, suficientes, técnicamente calificados para hacerse cargo de la administración del Estado? Y por eso también es tan importante hacer la reforma de la modernización del Estado, Lo repito y lo repito y lo vuelvo a replicar, porque es tan importante efectivamente entender que esas son las modernizaciones que el Estado necesita, y ciertamente mejorar la gestión, mejorar la capacidad del Estado para responder finalmente a las demandas ciudadanas. Y por eso, vuelvo a insistir, la política tiene que estar al servicio, senador, de las personas. ¿Cómo se recupera el centro político o se conquista el centro político de alguna manera cuando uno ha tenido posturas bien conservadoras, cuando algunos han visto que la influencia de la UDI ha sido potente en la campaña de Sebastián Piñera, llegando a tal punto, por ejemplo, de decir que él reformaría una ley que se sacó adelante en este gobierno, que es la aprobación de la despenalización del aborto en 3 causales? ¿Se puede conquistar a ese centro político más liberal, me imagino yo, cuando uno tiene miradas tan conservadoras como para querer cambiar lo que ya se ha legislado y lo que ha sido un fuerte debate en este gobierno? Mira, el gran desafío es que la política se ha transformado irrelevante para el ciudadano común. Y eso yo diría que es el mayor riesgo, en un ambiente cargado por la desconfianza interpersonal, la desconfianza institucional, donde todos y todas están bajo sospecha. Por eso es tan importante poder enfocarse en cómo finalmente un programa de gobierno hace que las condiciones de vida de las personas cambien. Acá la decisión del voto, no me cabe la menor duda, no va a ser sobreideologizada. Este análisis político que hacemos nosotros, finalmente al ciudadano a pie, al ciudadano que vive en Achupaya, al ciudadano que vive en el Plan de Viña, al ciudadano que vive en cada uno de los cerros de Valparaíso, de Viña del Mar, de Concón, a los vecinos que viven en Calle Larga, a los vecinos que viven en Quillota. ¿Sabe qué? No le importan. Ya, pero usted dice que las definiciones ideológicas, valóricas de un candidato no importan en el marco de una campaña. O sea, ¿usted no siente que pudo haber sido un error de Sebastián Piñera el haber dicho incluso que va a revisar algo que, según las encuestas, era mayoritariamente aprobado por las personas, que era despenalizar el aborto en estas 3 causales específicas? No, o sea, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tiene influencia, pero esa influencia no es la gatillante del voto. Mira lo que te estoy señalando. Efectivamente, las posiciones de los candidatos en materias valóricas sí pueden tener relevancia respecto de la decisión del voto, pero donde finalmente se impactan, donde es el corazón el que gatilla finalmente el voto, es justamente aquella política que sea capaz de ponerse al servicio de las personas. Y por eso es tan importante transmitir que nuestro programa de gobierno, que es contundente, que es responsable, que piensa en el futuro de Chile, que piensa en el aumento sustantivo de las pensiones, que cambia la gestión en salud, es capaz de finalmente impactar la vida de las personas. Y eso explica, por ejemplo, mi votación en la región de Valparaíso, donde efectivamente el voto es completamente transversal, donde en una mesa que triunfa una candidata de centro izquierda, finalmente tenemos que triunfa la opción de este senador. Es por eso que es tan relevante, es tan importante volver a insistir en cómo somos capaces de que los cambios del modelo de desarrollo del país, dejar de ser un país extractivista, que cambiar
una mentalidad donde los ciclos del salitre se replicaron con el cobre, que no se repliquen con el litio, de cómo somos capaces de generar procesos continuos de agregación de valor, innovación, desarrollo, cómo somos capaces de generar políticas que pongan énfasis en la empleabilidad de los jóvenes, de las mujeres, de cómo incorporarlos al mundo del trabajo, de cómo ser capaces de gestionar adecuadamente las listas de espera, de cómo ser capaces finalmente en salud, cómo ser capaces de terminar con los abusos del sistema privado y armonizarlo con los fallos del Tribunal Constitucional o los fallos finalmente de la Corte Suprema y apelaciones en términos de terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud, terminar con las preexistencias. Mire, ¿cómo le digo yo a un padre que está esperando durante años para un tratamiento médico, que finalmente acá la competencia entre la ley Ricardo Soto y el Fondo Único de Medicamentos y el GES finalmente terminan por condenarlo a muerte, particularmente en los sectores medios, donde ellos se sacan finalmente, hacen su mayor esfuerzo día a día, para no decir un improperio. La mugre. Hacen su mayor esfuerzo finalmente y donde nadie les ha regalado a nadie, a los sectores medios, nadie les ha regalado a nadie, pero cuando hay una enfermedad de un familiar, una enfermedad catastrófica, terminan por finalmente llevarlos al piso. Esa es la respuesta que los ciudadanos están esperando. Las posiciones valóricas son importantes, pero el centro es el sentido común. Cómo llegar adecuadamente y oportunamente a un padre que está desesperado para mejorar la condición de vida de un hijo o pagarle un tratamiento médico. Eso es lo que nosotros vamos a cambiar y por eso la invitación es a votar por Sebastián Piñera el próximo 17 de diciembre. Bien, pues senador Chaguán, nos vamos a quedar muy atentos a esta recta final y vamos a ver cuál es el mensaje que reciben los electores el próximo 17 de diciembre. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Nos vemos, buen día. Vamos a